Hola, nuevamente estamos comenzando ahora con otra etapa. Hemos cerrado el círculo hermenéutico y ahora vamos a ir de la teoría a la práctica en el campo de la hermenéutica o interpretación bíblica. Y esto significa algo. Los elementos que vimos los vamos a aplicar y vamos a ir a textos y vamos a ir viendo cuáles son los elementos como instrumentos que tenemos en mano, como para poder ir desentrañando el sentido del mensaje que está en las Sagradas Escrituras. Vamos a abrir la palabra de Dios, vamos a leer la palabra de Dios, oremos antes de hacerlo. Padre y Dios nuestro en los cielos, venimos con confianza delante de ti, en nuestros corazones, porque te reconocemos como nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Creador. Y te pedimos que antes de abrir tu palabra, tú nos bendigas y nos guíes en este proceso. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hemos visto durante el cuadro de, primero, al hacer referencia al círculo de la comunicación, luego, al hacer referencia al círculo hermenéutico, ciertos aspectos que tenemos que cubrir de tal manera de generar un proceso de interpretación adecuado, sin saltar etapas. Y vamos a analizar ahora un incidente, y en estos 25-26 minutos que nos restan, vamos a agotarlos de tal manera que podamos ver un ejemplo. Abra por favor sus Biblias en el libro de Oseas, Antiguo Testamento, en el capítulo 2 y en el versículo 11. Y la Biblia dice allí, y haré cesar todos sus mirras y todos sus días festivos y sus lunas nuevas y sus sábados y todas sus fiestas solemnes. Estoy interpretando porque aquí en la pantalla tengo otra versión. Pero vale la pena entender que hay algunas personas que cuando leyeron este texto lo plantean como una objeción y dicen básicamente lo siguiente. Lo que dicen es, la Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios indica en tiempo del profeta Oseas que el sábado habría de culminar. Y si culminaron los sábados y las festividades, también culminó el calendario judaico. Esto requiere una explicación porque definitivamente, como vamos a encontrarnos, eso no es cierto. Lo que tenemos que preguntarnos aquí es, en realidad, qué es lo que quiere decir Oseas, qué era lo que había ocurrido. Cuando leemos acerca de la vida de Oseas, Oseas desarrolla su ministerio aproximadamente entre los años 750-730 en el norte, en Israel, siendo él del sur, judío. Para ese entonces había ocurrido un incidente muy importante que usted tiene que tener en cuenta. Y ese incidente ocurrió aproximadamente unos 200 y pocos años más antes. Y de ese incidente habla el libro primero de los Reyes. Libro primero de los Reyes, en el capítulo 12, en los versículos 32 y 33, nos da la parte central del mensaje. Pero déjenme abreviar esto de tal manera que podamos alcanzar el sentido del texto. Esto se produce cuando muere el rey Salomón. Estamos hablando aproximadamente 950 años antes de Cristo, unos 200 y pocos años antes de Oseas. Y cuando muere Salomón, todo el reino estaba unido. No existía reino de Israel o reino de Judá. Como referencia, digamos que en el libro de Oseas se va a presentar al reino de Israel como la casa de Israel y al reino de Judá como la casa de Judá. De allí que cuando Jesús en el Nuevo Testamento dice que toda casa dividida contra sí misma, posiblemente esté hablando de reinos como había ocurrido con el caso del pueblo de Israel. Pero cuando vamos al texto, básicamente en 1 de Reyes capítulo 12, dice que inmediatamente a la muerte tomó su lugar su sucesor, y este fue Roboán.
el que tomó su lugar. Y la Biblia dice que aquel que había sido perseguido en algún tiempo anteriormente, Jeroboam, regresa y tiene una petición y dice el texto, y aconteció que cuando, versículo 2 del capítulo 12, lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle y vino Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, tu padre, Salomón, agravó nuestro yugo, mas ahora pues disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Esa fue la petición. En resumen, sería una baja de impuestos. ¿Cuál fue la reacción? La primera reacción que encontramos es que él, el rey, les dijo, idos, y aquí a 3 días volved, y el pueblo se fue, y entonces el rey pidió consejo de los ancianos. Y vean acá, porque la iniciativa es buena, pero el punto termina mal, pero se inicia bien. Y él fue y les dice a los ancianos y les comparte eso, y ellos le hablaron y dijeron, versículo 7, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras, les hablaras, ellos te servirán para siempre. Quiero decirles algo, aquí ustedes tienen un gran mensaje sobre el liderazgo servidor. El líder en la iglesia, el líder en el pueblo de Dios está destinado a servir. Ahora, ¿qué fue lo que hizo? Hasta ahí estaba todo bien, las consultas habían terminado, pudo haberlas dejado en ese momento, pudo haber seguido ese consejo, no lo hizo. Decidió consultar al grupo de jóvenes de los cuales él era parte en su tiempo, y estos le dijeron exactamente todo lo contrario. Entonces, dice el texto, versículo 10, los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que ha dicho estas palabras, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú, disminuyéndolos algo, así le hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Y definitivamente el destino lo encontramos de que agravó el yugo y se inició una tensión con Jeroboam que finalmente habría de iniciarse en una separación, en una escisión. Abreviando lo que dice aquí el texto. La escisión terminó cuando Jeroboam se retiró de Judá, se fue al norte y comenzó entonces a levantar el reino del norte. Pero para levantar el reino del norte se encontró con que tenía un gran problema. Y era que no solamente el reino era lo operativo, sino que también existía otro aspecto, el aspecto religioso. Entonces, dice el texto versículo 25, reedificó Jeroboam Siquem en el monte de Efraín y habitó allí, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de Israel. Es decir, está pensando en la parte religiosa. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo que hizo fue montar un esquema de religión y de estatus comparativo con el calendario que existía en el reino del sur, en el norte. Y lo vemos aquí en el versículo, y está toda la elaboración, el pensamiento de él. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volviere a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Vean la motivación que tiene. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, y he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto.
les entregó un culto falso, pero no terminó ahí. Vean, versículo 29. Puso uno en Betel, puso otro en Dan. Aquí la Biblia está dando indicaciones geográficas, de puntos geográficos, los extremos geográficos, norte y sur, de tal manera que las personas no tuvieran que molestarse en hacer todo el camino hasta Jerusalén. Eso es lo que está implicado aquí. Y esto fue causa de pecado, dice el texto, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan, e hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre los del pueblo que no eran de los hijos de Leví. No eran de los hijos de Leví. Y entonces, dice el texto, entonces instituyó, y este es el versículo clave, Jeroboam, fiestas solemnes en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre el altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que habían hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él habría fabricado. Y vean ahora el versículo. Este es el versículo clave. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Este fue el inicio de lo que se conoce en el tiempo, 200 años después, en el tiempo de Oseas, como la casa de Israel. Es decir, tenían sábados semanales para que el pueblo no fuera a Jerusalén. Tenían sábados anuales conforme al calendario. Había sido una especie de copycat, una copia reflejo de lo que estaba pasando en el sur, y levantó todo un sistema paralelo religioso de tal manera de gobernar religiosamente al pueblo y administrativamente al pueblo. Y a esta es la condición a la cual Oseas va para iniciar su ministerio. Y esto lo vemos claramente en Oseas. Ahora piense usted, ¿se está refiriendo acá que haré cesar esto? Vean el caso de Oseas. Y vamos nuevamente ahora a Oseas y abramos la Biblia en el libro de Oseas, que es el primero que viene, o la cabeza, o la serie de los profetas menores empieza con Oseas. Recuerden, y vale la pena quizás conocer este detalle, Oseas es un profeta que viene del sur, trabaja en el norte y está tratando de rescatar, porque algo importante ha de ocurrir y él tiene un mensaje que compartir con el pueblo. En primer lugar, Oseas en el capítulo 1 va a indicar en los versículos 6 y 7 ese sentido de lo que es casa de Judá y casa de Israel, es decir, el reino. Pero de hecho, Oseas está dando un mensaje con búsqueda de arrepentimiento y reconciliación con el Señor en un momento histórico importante. Si usted busca comparativamente, va a encontrar que el ministerio del profeta Oseas está desarrollado entre los años, como dijimos, 350, 340, 750, 740. Y este es un aspecto bien a tener en cuenta, porque muy poco tiempo después algo terrible habría de estar ocurriendo a el pueblo de Israel. Israel estaba desarrollando un culto paralelo, un culto apóstata en realidad. Piense usted lo que significa crear o montar toda una iglesia y también todo un pueblo alrededor de eso. Más, llamarle a los días de descanso sábados, y lo dice el calendario, porque estipuló Jeroboam un calendario destinado allí a este pueblo, y esto era completamente paralelo a el caso de Judá.
Judá seguía, el sábado continuaba, y por lo tanto aquí la objeción va a tener algunas observaciones. ¿Por qué? En primer lugar, cuando la Biblia se refiere al sábado, ven ustedes cómo la llama el Señor en el libro de Ezequiel, en el capítulo 20. Vamos a abrir nuestra Biblia y libro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 20, los versículos 12 y 20. El Señor dice lo siguiente: y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Ven la expresión, les di mis días de reposo. Mis días de reposo. Vean el versículo 20, dice, y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros. El sábado tiene un solo Señor. No es del pueblo, no es de nosotros, es del Señor. Él es el creador del sábado. Él es quien lo instituyó en la creación y lo llama con el sello de su propiedad y dice mis sábados. Más, cuando usted va al libro de Éxodo, capítulo 20, los versículos 8 al 11, encuentra toda la trayectoria histórica del sábado. Más, el sábado no comienza allí, porque dice, recuerda o acuérdate del sábado para santificarlo, porque en 6 días creó Dios los cielos y la tierra, y el séptimo día descansó. Es decir, el establecimiento del sábado reina desde la creación. Aquí nos encontramos con una distancia semántica muy, muy importante, y especialmente este aspecto de la distancia está entre el sábado de ellos, o sus sábados, como lo llama aquí Oseas, y mis sábados, cuando vemos que son los sábados del Señor. Más, acá se presentó otro problema. Pero antes de llegar a ese problema, déjenme decirles algo. ¿Se terminó el sábado? ¿Dejó de observarse el sábado? Cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, mucho tiempo después de Oseas, estábamos fechando a Oseas en torno al 700 y algo, 740, 50 antes de Cristo. Nosotros nos encontramos con que hay una distancia muy grande, pero cuando vamos a el Evangelio de Lucas, vamos a ver cuál es el caso del Señor Jesús, porque muchos se han preguntado qué día observaba el Señor. Y en Lucas, el capítulo 4, responde esa inquietud porque él visita la ciudad en la que él se había criado, y en 4:16 dice, y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, es decir, sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Acá dice varias cosas el texto. En primer lugar, está indicando que Jesús observaba el sábado. No es que lo observaba de tanto en tanto, no, dice el texto, conforme a su costumbre. Es decir, lo hacía todas las semanas. Esto es lo que dice el texto. Quiere decir que el sábado no había cesado. Por lo tanto, el texto de Oseas debe referirse a otra cosa, y acá el planteamiento es bien claro, porque en todo el Nuevo Testamento encontramos que hay observancia del sábado y que Jesús está observando el sábado y reconociéndolo como día de descanso. Y no solamente eso, sino que también en esa ocasión él había sido seleccionado para generar la lectura y desarrolló la aplicación de una profecía sobre su ministerio. Dice el texto, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos,
poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Cerró el libro, cerró el rollo, y él dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él estaba desarrollando su ministerio en cumplimiento con todas las anticipaciones proféticas que se habían hecho. Bien claro está eso. Y ese cumplimiento fue rechazado por ellos. Pero estoy tomando el texto para demostrarle a ustedes que el sábado no había cesado. El punto acá que nosotros observamos es otro. Estamos hablando del año 30, el sábado está en vigencia. ¿Qué era lo que había terminado? ¿Terminaron esos días? ¿Falló la escritura? No, no falló. En el año 722 ocurrió un lamentable incidente que fue la venida del reino de Asiria, que llegó a Samaria, destruyó Samaria, destruyó todas las construcciones y definitivamente también hizo cesar aquellas festividades idolátricas que en el reino del norte, lo que sería Samaria, se habían establecido en ese tiempo. Vale la pena aquí analizar ahora y revisar algunos aspectos en estos minutos que nos quedan. Porque este episodio requiere que nosotros analicemos geografía, requirió que nosotros veamos el periodo en el cual el profeta Oseas trabajó, requirió que nosotros establezcamos una comparación para poder ver históricamente, es decir, recurrimos a la historia como para poder ver qué era lo que había pasado en el reino del norte. Y descubrimos que se había producido una secesión entre Jeroboam contra Roboam, que creó y dividió el reino del sur del reino del norte. Esa fue la aparición de lo que nosotros encontramos como Jerusalén y entonces también Samaria en el Antiguo Testamento. Esto requirió no mucho de lingüística, pero sí entender que acá estaba comprometido un calendario, que acá en este episodio se había comprometido también los sábados y el nombre de los sábados, que se había desarrollado un culto paralelo, que apócrifamente se habían nominado a reyes y también a sacerdotes, con todo un calendario y una práctica religiosa, de tal manera que el pueblo estuviera unido por una fe en un mismo sistema administrativo y que se le habían colocado hitos que demarcaban norte y sur, de tal manera que no fueran a adorar a Jerusalén. Y levantaron y ordenaron sacerdotes que eran del pueblo y que no pertenecían a la tribu de Leví. Eso está bien, bien claro. ¿Cómo se puede llamar eso? Apostasía. Y básicamente todo el mensaje de Oseas, cuando usted ahora comienza a leer Oseas en el capítulo 1, lo va viendo en el capítulo 2, va encontrando que aparentemente se está planteando algo extraño. Un profeta al cual recibe el mensaje, en el cual finalmente se casa con una mujer pública, es lo que dice la Escritura allí, porque era una metáfora de lo que estaba pasando en el reino del norte. Cuando nosotros trabajamos la Escritura, cuando nosotros trabajamos la historia, cuando nosotros comparamos los elementos que tenemos delante de nosotros, nos vamos a encontrar algo bien claro. La Escritura se estaba cumpliendo. Había definidos elementos como para poder entender qué era lo que se estaba produciendo en ese momento en el pueblo de Israel y necesitaban la voz segura de un profeta. Lo importante, cuando nosotros comparamos el ministerio del profeta Oseas y la fecha de la caída de Samaria, nos encontramos que el profeta trabajó prácticamente contra reloj.
porque estaba en juego su vida. No conocemos mucho de cómo terminó la vida y el ministerio de Oseas, pero él cumplió, dio el mensaje, invitó al arrepentimiento. Supongo que quizás algunos pudieron haberse arrepentido y haber vuelto, pero denunció el incumplimiento y la apostasía extendida que se estaba produciendo. Pero vean, cuando termina su ministerio el profeta, en un periodo muy relativamente corto, nosotros encontramos que llega a Samaria, destruye todo y destruye todo el sistema apóstata que se había planteado. Yo quiero terminar estos momentos de reflexión indicando, como lo mencionamos anteriormente, en uno de los programas tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, dice la Escritura. Pero atentos significa lo que Jesús dijo, escudriñad, es decir, comparar texto con texto, pasaje con pasaje, revisar la historia, analizar los aspectos que están involucrados dentro de esa historia para entender lo que el texto está queriendo decir. Y quiero decirles algo, esta es una objeción de quienes cuestionan el sábado y buscan un escape, pero definitivamente el sábado es una institución divina. Fue establecido en la creación, fue ordenado por el Señor. No solamente lo ordenó para que el hombre descansara, sino que Él mismo, dice la Biblia, descansó en el día séptimo. Y luego nos encontramos que 700 años después de Oseas, el sábado está vigente. ¿Qué tenemos que hacer para contrarrestar la objeción? Quiero decirles, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que conocer la palabra por nosotros mismos. Tenemos que entender la palabra. Tenemos que saber qué es lo que la palabra está explicando. Cuál es el tiempo en el cual la palabra está indicando que las cosas están ocurriendo. Y entonces tenemos que seguir y obedecer la palabra de Dios. Porque invariablemente vamos a encontrarnos con que hay muchas personas que inconsistentemente en el Internet desarrollan algunos mensajes que no están probados, pero definitivamente la palabra de Dios es segura. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí.